Continuamos en la tarde-noche de Día a Día y ahora vamos a recibirlo a Jorge Chemes, que es el vicepresidente de CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas, para hablar un poco de temas relacionados al campo y la última novedad, que es el nuevo aumento al impuesto inmobiliario rural aquí en la provincia de Entre Ríos. Jorge, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto de recibirlo y charlar con usted. Bueno, como decíamos recién, hubo una reunión en los últimos días encabezada por el ministro de Economía, Hugo Balay, donde se anunció un nuevo posible aumento, ya creo que es un hecho, del impuesto inmobiliario rural aquí en la provincia. Sí, efectivamente, hace un tiempo que se vienen concertando reuniones donde se viene discutiendo la situación real del campo y qué puede pasar con el impuesto inmobiliario. Lamentablemente no estamos llegando hasta el día de hoy a un acuerdo porque los porcentajes que quiere el gobierno provincial llegar a incrementarlo llega al 36%. ¿Un promedio sería eso? Es un promedio, exactamente, promedio. Contra un máximo que nosotros podríamos estar aceptando de también un promedio del 30%. Y esto no es caprichoso lo que estamos planteando, sino que consideramos que el promedio de renta que ha tenido el sector agropecuario en nuestra provincia y también en casi todo el país, pero nos referimos a nuestra provincia, con suerte llega también a un promedio de un 20%. Entonces, estamos muy preocupados porque la rentabilidad que estamos teniendo está muy por debajo de las posibilidades de pagar este incremento. Todos sabemos que el Estado provincial o que los estados provinciales necesitan recaudación, pero la verdad es que lamentablemente a veces, ante la situación que estamos pasando, se hace muy difícil poder afrontar una carga impositiva de tal magnitud como lo que está viviendo casi todos los sectores, pero en este caso que estamos hablando del campo, este peso se hace muy cuesta arriba. Lamentablemente yo creo que hay que ir mucho más atrás o más profundamente en lo que es el problema. El problema impositivo en la Argentina es que tenemos un sistema o una estructura impositiva equivocada. Se carga la mayoría de los impuestos en general sobre capital y la verdad es que tendrían que ser dirigidos a lo que es la rentabilidad. Para eso está el impuesto a las ganancias, estoy hablando sin duda a nivel nacional, pero todo esto va interconectado porque cuando sumamos carga de impuestos nacionales, provinciales y en muchos casos municipales, claro, se hace realmente una carga imposible de llevar adelante, ¿no? ¿Y aquí en la provincia hay alguna posibilidad de discutir este 36% o ya está cerrado y depende ahora de Bordet si lo aprueba finalmente? Ha quedado en manos del gobernador qué es lo que se va a decidir. Lamentablemente nosotros más de esa cifra es imposible llegar y obviamente el gobierno decidirá qué es lo que piensa hacer. Pero en resumidas cuentas hemos llegado a un punto donde lamentablemente es muy difícil poder acordar que hubiera sido lo ideal para poder llevar adelante esto, ¿no? Totalmente. Uno a veces cuando ve los diferentes sectores, uno dirá, es como que todos pueden poner su precio. El único sector, ¿no?, que por ahí depende de que otro le ponga el precio es el campo. Por ejemplo, uno va a vender algo a la ciudad y bueno, y ahí le pone el precio a su producto. Y uno no se imagina ir a un supermercado, ¿no?, y poner el precio uno. Efectivamente, lo que vos planteás es muy claro. Dentro de todas las cadenas de producción en el campo, el productor no es formador de precios, es tomador de precios. Y obviamente el precio se forma en la medida en que lo pueda pagar el consumidor. Y de ahí para abajo, el supermercadismo y la industria son los que terminan armando ese precio. Y el productor tiene que aceptar lo que le bajen desde la industria. Esto ocurre en todas las cadenas, que no tendría que ser así. Tendría que haber algún sistema que sea mucho más equitativo, porque los ajustes, como yo siempre digo, de arriba para abajo terminan depositándose en la espalda del productor y el productor termina teniendo que aceptar ese precio sin ninguna posibilidad de transferirlo a otro eslabón. Y por eso es que siempre protestamos en que esta carga impositiva la terminamos pagando desde la producción, ¿no? Claro, y me imagino que el campo tampoco está ajeno a la crisis que sufre la industria y que sufre la sociedad en general. El campo es parte de la sociedad. Absolutamente, no está, digamos, ajeno a todo esto, no está ajeno a los avatares del país.
Y lamentablemente, como decía recién, a veces es el eslabón que termina pagando el ajuste y que termina poniendo el hombro o pagando un desequilibrio impositivo que muchas veces no se ve desde afuera y que la gente no tiene por qué entenderlo tampoco, ni tiene ninguna obligación en aceptarlo. Pero la realidad es esa. Toda la carga impositiva de arriba para abajo la termina recibiendo el productor y no tiene a quién transferirlo y el bolsillo, por supuesto, no da más, ¿no? Claro, a veces en el campo se dice por ahí que todos buscan prenderse la misma teta, que pasa a veces cuando un animal... Exactamente, es muy gráfico esto. La verdad es que los dichos campestres tienen mucho de realidad, porque yo siempre digo que el productor agropecuario, el hombre de campo, es muy observador. Y en esos dichos se refleja muy claramente las verdades que a veces utilizamos demasiadas palabras para decir cosas que son muy concretas como esto que vos acabas de decir. Bueno, y usted está más centrado en el tema de la lechería, que también está pasando un momento muy complicado. Hay cada vez menos tambos, ¿no? Cerraron un montón en los últimos años. Sí, efectivamente llevamos, no sé los últimos números, pero a fin de año se estaban computando entre 1.800 y 2.000 tambos que habían desaparecido en los últimos 2 años. Sí hay que reconocer de que a partir de diciembre el precio al productor se empezó a recuperar, empezó a tener incrementos mensuales, pero ¿qué pasa? Esto se está dando porque realmente empieza a haber un faltante de producción que es consecuencia de las políticas equivocadas que se han llevado en materia de lechería durante los últimos años y que han hecho desaparecer los tambos. Y la oferta y la demanda funciona perfectamente. En la medida en que haya menos leche, obviamente el precio va a tender a subir porque la demanda sigue firme, ¿no? Y lo más complicado siempre son los pequeños y medianos productores. Es el productor que más sufre. Y yo siempre pongo énfasis cuando trato de explicar de que es el productor que no tiene posibilidades de acceso a financiación, no tiene facilidad para llegar a un banco. Entonces, lamentablemente, es el que a veces en la espalda no tiene ninguna herramienta para poder enfrentar esto. Y digo sí, que es el que más sufre, es el que el primero desaparece y además se genera, me gusta aclararlo también, se genera un problema social porque muchos de esos productores son producciones familiares y cuando esto desaparece se genera un problema social donde además de sufrir la familia que se desmembra, sufre las localidades más cercanas o los pueblos del interior, porque se deja de circular o se deja de hacer marchar esa maquinaria donde ese productor gasta el dinero y de alguna manera es una economía local que se siente afectada por la falta de dinero, ¿no? Por supuesto, es un tema que a mí realmente me apasiona porque justamente me considero un poquito del campo y un poquito de la ciudad y uno ve realmente cómo se va la gente joven y por ahí cuando muchos dicen al campo le va realmente bien, ¿por qué la gente joven se va y no vuelve al campo? Y a veces hablando con la gente del campo y ahora sí ya vamos a cerrar, es como que da la sensación de que que hay muy pocos sectores productivos, ¿no? Cada vez menos gente produce y más gente depende de esos sectores productivos, por ejemplo, para recibir sus salarios. Sin duda, mira, es muy claro lo que dijiste. Cuando el campo anda bien, en los pueblos se ve el impacto de cómo la gente gasta ese dinero y circula, como decíamos recién. Y la verdad es que esto a veces no es tenido en cuenta o no se le da la importancia que se merece. Y hoy el interior está sufriendo porque la mayoría de las economías regionales, que son las que justamente afectan a la economía de los pueblos chicos, está muy castigada y se está viendo claramente porque la gente trabaja menos y de alguna forma todo se retrotrae, todo se reduce y la economía sufre mucho. Jorge, ha sido muy claro, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Ahí pasaba entonces en Día a Día Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Breve pausa y ya volvemos.